Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Continuaremos eh, tratando acerca de la historia de Dina. Eh, Vamos a comenzar leyendo nuevamente el versículo 13 y de ahí iremos en adelante. El versículo 13, estamos en Génesis 34, versículo 13 en adelante. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con engaño. La razón que se da para tal engaño es por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Así que a la petición de Hamor y de Siquem de que le dieran a Dina como esposa, los hijos de Jacob respondieron. Aquí no se hace aclaración en el texto si esto lo respondieron todos los hijos de Siquem, de Jacob, o los respondieron Simeón y Leví, que fueron los que llevaron a cabo el acto que sucedió con Siquem, con lo que ellos tenían planeado. La razón por la cual ellos respondieron con engaño, o sea, la justificación para el engaño era porque se había tratado mal a Dina, deshonrándola, cosa que no debió haberse hecho. Y quiero también aquí ahora analizar lo siguiente. Hay excusas para que un hijo de Dios responda con mentiras en algún trato o en algún convenio o en alguna eh, conversación o acuerdo con que hay que llegar, que se quiere llegar con otra persona. Está justificado que los hijos de Jacob, en este caso, Simeón y Leví, que son los que fraguaron este plan, porque fueron los que lo llevaron a cabo. No dice aquí la Biblia que ellos respondieron, pero por la forma del relato se infiere que los que hicieron lo que hicieron, pues estaban respondiendo porque ellos tenían el engaño. ¿Hay justificación para usar el engaño? Un hijo de Dios, al tratar con otras personas, aun cuando sean personas pecadoras, tiene justificación para el engaño, para la mentira. El engaño, la mentira, es producto del diablo. Dios usa la verdad. Dios usa lo que es cierto. Dios no dice mentira. El diablo sí dice mentira. Y aun cuando uno tenga razón, utilice el engaño, utilice la mentira, se está alejando de Dios y se está poniendo de parte del diablo. Todo el desastre que vino a continuación, como veremos en esta historia, todo el desastre que vino, todo lo mal que vino, tuvo que ver con el descuido de un hijo de Dios desde ir a curiosear lo que no es de Dios, como hacen las personas que no siguen a Dios, a todo descuido y a toda la mentira, a todo lo que se hace indebidamente, no hay justificación. El diablo trata de sacar ventaja de todo esto. Y así como hizo en el tiempo de Dina, trata de hacerlo en todo tiempo. Tratar de sacar a un hijo de Dios
de lo que es correcto, de lo que es verdadero, aunque sea con una aparente razón, y entonces usar la falsedad, usar el engaño. Los hijos de Dios hemos de triunfar en este mundo donde vivimos, en la vida que vivimos ahora, y también triunfar para estar con Dios en su reino, alcanzar la redención. Si eso lo hemos de alcanzar sin utilizar la mentira, el engaño o los argumentos o las armas del enemigo. Los hijos de Dios somos hijos de luz, por lo tanto debemos ser hijos de verdad porque Dios es verdadero y un hijo de Dios dice la verdad. ¿Qué estaba en la mente de Simeón y Leví al engañar a los siquemitas? Los de Siquén habían hecho, bueno, los de Siquén no lo había hecho Siquén, el hijo de Hamor, pero parece que era costumbre de ellos hacerlo, por eso lo hicieron, costumbre de ellos como nación, aunque no se puede nunca juzgar a todo un pueblo por lo que una persona o dos personas hacen. Pero en la Biblia se habla de cómo estas naciones iban al mal y se presenta toda esta situación que se presentó aquí. No hay justificación, pero ¿qué tenía en mente Simeón y Leví? Tenían en mente hacer que se circuncidaran para que cuando estuvieran convalecientes de los efectos de la circuncisión, que es cortar el prepucio, y tiene momentos en que eh, sanar, restablecerse de eso que se hace, de esa herida, de ese prepucio que se corta, causa dolor y hace que la persona no esté preparada para hacer esfuerzos físicos como si no tuviera eso hecho. Entonces ellos hicieron como que habían sido circuncidados, sabían que el tercer día era el momento más difícil. Entonces ellos esperaron que llegara ese momento del tercer día de la circuncisión. Por esta que estamos diciendo, parece obvio que todos los de Siquén, desde el jefe de Siquén hasta el último hombre, estuvieron de acuerdo y se circuncidaron juntos. Por eso cuando vinieron Leví y Simeón, mataron sin resistencia a todos los que allí estaban. Y esto lo tenían ellos en mente. Y no solamente los mataron, sino que los que dejaron con vida, que fueron niños o mujeres que no habían tenido relación sexual con hombres, esos fueron los que dejaron vivos, los tomaron como esclavos y además robaron, porque fueron y saquearon toda todo ese pueblo, todas esas personas. Después se robaron todo lo que vieron de valor y destruyeron con fuego lo que allí quedaba. Eso es lo que había en la mente de ellos. El engaño que había por la parte de Siquén, ya lo vimos, ya lo leímos en la ocasión, en el tema anterior, cuando ellos dijeron, y todo lo que es de ellos va a ser nuestro. También en la mente de ellos se estaba haciendo un pacto engañoso. Los hijos de Jacob pensaron, matamos a todos los que están, nos adueñamos como dueños de las vidas de los niños y las mujeres que no hayan conocido varón, nos adueñamos de las riquezas que ellos tengan que nos vienen bien o que nosotros queremos,
Y ahí está el engaño. Así pensaron los de Jacob. Los de Siquén, después que hagamos todas las paces y seamos un pueblo, como somos los establecidos y somos los más, vamos a ser los dueños de todo. Aunque tengamos pacto con Israel, nosotros seremos los dueños. Por la otra parte, había otra mentalidad, que es la mentalidad del diablo. La mentalidad del diablo es esclavizar a todo ser humano en la cárcel del pecado y en la cárcel de la muerte. Mientras los seres humanos estaban cada cual en los inicuos pensamientos y propósitos que los movían, el diablo estaba detrás de lograr apropiarse de todas esas personas y llevarlo a la destrucción. Y más aún, estorbar el plan de Dios en cuanto a al establecimiento de una nación que fuera su pueblo, de un pueblo que fuera el representante, el testigo de Dios en la tierra. De esta manera estaba el diablo, según sus planes, moviendo estas fichas que eran los hijos de Jacob mentirosos y los de Siquén, moviéndolos a ellos, estaba el plan del diablo de controlar la vida de los humanos, de entorpecer el plan de la redención, de entorpecer la realización de ese pueblo o el establecimiento de ese pueblo a través del cual vendrían las sagradas escrituras. Y por sobre todas las cosas, también está Dios en su amor, guiando y dirigiendo todas las cosas para que puedan llegar a lo que Dios quiere que llegue. Los propósitos de Dios están por encima de la mentira, están por encima del engaño, están por encima de la codicia, del egoísmo o del mal. Dios lo que hace es, sin usar ningún arma que sea incorrecta o producto del pecado, sin usar ningún argumento o ningún arma del diablo, que fue lo que se convirtió Lucifer, usando solamente sus atributos de verdad y de amor y de paz, llevar los sucesos del ser humano a la condición donde el plan de Dios se cumpla, que se cumpla la nación a través de la cual él iba a trabajar, que se cumpla la realización de las sagradas escrituras que darían el conocimiento del bien, que darían el conocimiento de Dios a un hombre que estaba en el pecado, donde habría esperanza para un ser humano condenado a muerte para llegar a la salvación. Y así es en todo aspecto de la vida y en toda cosa que los hijos de Dios en la tierra hagamos. Los hijos de Dios somos hijos de luz, somos hijos de la verdad. Al entregar nuestras vidas a Dios, entregamos nuestras vidas a algo justo, a algo perfecto, a algo santo, porque Dios es todo eso, a algo verdadero, a algo que es amor, porque Dios es todo eso, y entonces en la tierra, los seres humanos que hacemos eso, nos ponemos en las manos de Dios y actuamos de acuerdo con la voluntad de Dios, representamos a Dios. Y ya sea en la historia de Dina, o ya sea en nuestra historia presente, o en el momento futuro que vayamos a vivir, en cualquier momento de nuestra vida, del tiempo de gracia que Dios nos concede a los seres humanos, nuestras obras deben ser dirigidas por Dios.
deben ser dirigidas por el Espíritu Santo, deben ser dirigidas por Dios que entra a nuestro corazón porque nosotros se lo entregamos. Significa entra a nuestra mente porque nosotros la ponemos en las manos de Dios para que Dios obre a través de nosotros y nosotros tengamos obras correctas, no engañosas. Finalmente las obras correctas son las que van a triunfar. Dios es verdad y es luz, y los hijos de Dios en la tierra, en nuestras acciones, deben ser de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la luz, de acuerdo a lo correcto, porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y esta debe ser la forma de actuar en la iglesia de Dios. Debe ser lo que las personas que no conocen a Dios deban ver en nosotros los seguidores de Dios. Para eso también Dios levantó su iglesia. Y cuando estaba levantando un pueblo en los tiempos de Dina, y cuando levantó la iglesia cristiana, de todas maneras son ellos y nosotros, seres humanos que al entregarnos a Dios, representamos a Dios. No hay excusa para que un hijo de Dios haga algo incorrecto. No hay excusa para hacer ninguna obra dañina. La injusticia debe ser castigada. La injusticia va a recibir su recompensa. Pero los hijos de Dios que tengamos que ver con las cosas injustas, no haríamos las cosas bien si nosotros mismos actuamos por injusticia o actuamos con ira o con premeditación al mal. Debemos estar en las manos de Dios para actuar en la forma correcta como Dios quiere que se actúe. Hasta aquí llegamos con este tema. Compártelo con otras personas para que también puedan ser beneficiadas y seguimos con nuestro estudio en el próximo tema.